Según un informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Estado de México es el que presenta mayor cantidad de estos crímenes, con 563 feminicidios entre 2011 y 2014, mientras que los estados que le siguen son Guerrero con 297, Oaxaca con 197, Guanajuato con 193, Sinaloa 187 y Puebla con 158. Y Jalisco no se queda atrás, pues es uno de los estados que se encuentran reportados con aumento de feminicidios, 20 ocurridos dentro de los primeros 3 meses del 2015, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, AC-CLADEM, pues tan solo en 2014 se registraron 148 feminicidios, pero el gobierno local solo reconoció 55. Además, en lo que va de este mes, en la zona metropolitana de Guadalajara, se dieron al menos 2 casos. El de Gaby, joven de 18 años, a quien le fue arrebatada la vida por haberse negado a ser novia de un joven. Y el de Denise, joven modelo que recibió numerosos balazos mientras se encontraba a bordo de un taxi en la colonia Providencia. Y la cosa es que luego estamos como familiarizando y normalizando este tipo de cosas y casi se empezaron a contar como hay otro caso, y eso es lo que no podemos permitir como sociedad. Está con nosotros Guadalupe Ramos, maestra y pues, integrante de CLADEM, que ya escuchamos por ahí, es el Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de... Es Comité de América Latina y el Caribe, sí, para la defensa de los derechos de las mujeres. Muy bien, conocido pues mejor por su abreviación CLADEM. Estos últimos casos nos vuelven a poner el tema en el candelero, pero también nos vuelven a poner el tema no solamente de cómo se está registrando casi de manera cotidiana la violencia en contra de la mujer, sino un poco de la indolencia de las autoridades de que no están viendo la gravedad del problema, ¿cierto? Sí, mira, son varios elementos de lo que está ocurriendo últimamente en nuestra ciudad, en el estado y en el país, ¿no? Con el tema de los feminicidios y con el tema de la violencia de género. Hay un incremento primero, ¿no? O sea, en un contexto de violencia generalizada, como está ocurriendo en nuestro país, o sea, no podemos negar que una violencia generalizada y un aumento de las múltiples violencias que se viven en lo cotidiano, tanto por varones como por mujeres, pero en este contexto se acrecienta la violencia contra las mujeres y se acrecientan los feminicidios, ¿sí? En el caso de Jalisco y concretamente Guadalajara, pues lo hemos visto en las últimas semanas, que van incluso desde ejecuciones de mujeres a este asesinato, este feminicidio que ocurre en plena calle, en plena vía pública, a plena luz del día también, y que simboliza también como toda esta violencia machista, ¿no? Cuando un tipo decide asesinar a quien no accedió a sus pretensiones de noviazgo, ¿no? Imagínate, o sea, eso es como una locura, ¿no? Eso pareciera como una telenovela, como un asunto, pero no lo es un asunto de la vida cotidiana, de la vida real, en donde este tipo, por eso lo digo, sintetiza muy bien como esas violencias misóginas, machistas, porque cuando una mujer le dice no soporta este tema del no, de que cuando una mujer dice no es no, y el ejercicio de control y de poder, ¿no? Entonces decir, pues si no, entonces yo decido qué hacer con tu vida y con tu cuerpo, porque al final de cuentas él tomó decisiones sobre la vida y sobre el cuerpo de esa chica, ¿no? Que eso es lo importante, que reflexionemos sobre los mecanismos de control que se activan en los varones cuando una mujer toma decisiones en su vida y en su cuerpo. Ella decidió no establecer esa relación con él. Estamos casi culturalmente acostumbrados a la cosificación de la mujer, ¿no? Incluso a que se vuelva pues con una especie de dueño el hombre de la mujer. Sí, por supuesto. Este caso no es un caso aislado, ni es un caso de un tipo loco que de pronto se le ocurrió hacer eso, no. Nosotras decimos, él es un hijo sano del sistema patriarcal, ¿no? O sea, cumple a la perfección con lo que cotidianamente se le dijo posiblemente a ese niño desde bebé y lo que reciben los varones en una sociedad patriarcal, machista y misógina, a través de las canciones, a través de la música en general, a través de las telenovelas, de las películas. Es decir, hay por eso es que decimos que la violencia contra las mujeres es estructural, porque hay toda una estructura social, política, económica, jurídica, que promueve, permite, genera violencias contra las mujeres, ¿no? En el caso de lo permitido, bueno, este caso también es muy emblemático porque, pues, como usted decía, es a plena luz del día en una zona supercéntrica y hoy
prácticamente 2 semanas después, no tenemos detenido al culpable, que además era un compañero, por lo tanto, en teoría estaba hasta ubicado su domicilio. Por supuesto, ahí es donde entra la otra parte de lo que tú comentabas al principio, el tema de la administración de la justicia y del acceso a la justicia para las mujeres que viven este tipo de violencia y sus familias, ¿no? Porque finalmente, hasta este momento, la familia de Gaby se encuentra a la espera de justicia, en donde impera la impunidad. Sobre eso, creo que incluso en varios aspectos, ¿no? Uno es, tú bien lo acabas de decir, era un tipo totalmente localizable, identificado ya desde el primer momento que se da a conocer esta noticia. Incluso, según la información que se tiene, es que se alerta de manera pronta e inmediata a las autoridades sobre ese asesinato, porque ocurre en vía pública y a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad, y al parecer no hubo una actuación inmediata de los cuerpos policíacos. Pero además, con la identificación plena que había de esta persona, no se establecieron los protocolos ni los mecanismos de aseguramiento inmediato, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita, en este momento, a estos días que ha ocurrido el feminicidio, no tenemos a alguien que responda por él privado de su libertad. Ahora, decíamos, es solamente un caso, y lo lamentable es que mientras ustedes estaban recordando a una semana de los hechos, justamente el lugar donde sucedió, que había por lo menos una semana de impunidad y una semana de inmovilidad en términos hasta sociales y por supuesto de las autoridades, este mismo fin de semana se suscita otro feminicidio. Sí, esto es como lo cotidiano. Mira, como nosotros llevamos este registro día a día, llevamos un monitoreo de todos los medios. Lo que nosotros hacemos es llevar un monitoreo de medios con todos los asesinatos de mujeres y después contrastamos esta información, la que nosotros obtenemos de los medios, de los periódicos y de las noticias cotidianas, con la información oficial, ¿sí? Con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y con todo. Y bueno, para nosotras es muy, pero muy preocupante que ya es día con día que tenemos que estar llevando este registro, y a veces hay ocasiones en que hasta 3 asesinatos, 3 feminicidios llegamos a registrar en un solo día, ¿no? O en un fin de semana, o en una semana encontramos que día con día tenemos que hacer el registro de uno, ¿no? Entonces, por eso te digo que vemos un crecimiento exponencial. Nosotras, como dato estadístico, registramos que de 1997 al año 2005-2006 había un promedio de mujeres asesinadas de 34, es decir, 34 mujeres asesinadas por año en Jalisco. Por año. Por año. A partir del año 2006 comienza un crecimiento exponencial, o sea, rebasa la cifra de los 100 incluso por año. Este año particularmente es un año que nos preocupa y que hemos estado exigiendo con mayor vehemencia la alerta de violencia de género, porque en lo que va de este año, de enero al 24 de julio, tenemos 79 mujeres asesinadas. Guau, o sea que con esa tendencia tendremos 150 en el año. Sí, esperemos que no, pero con esa tendencia que vamos, imagínate, 79 mujeres asesinadas y solamente estamos a la mitad del año. Vaya. Y ahora, ¿hay resistencia por parte de la autoridad siquiera a ver el fenómeno? Sí, mira, nosotras estamos muy confiadas que a partir de que ahora que se destraba en el Estado de México el tema de la alerta de violencia de género, y que precisamente el día de ayer se acaba de activar en 11 municipios del Estado de México. Nosotros lo solicitamos como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el año 2010. Pasaron 5 años, imagínate, para que decidieran activarlo. Pero bueno, finalmente nos alienta que lo destrabaron. Fíjate la diferencia, nosotros lo solicitamos en el 2010 y fue un camino muy tortuoso para que se reconociera la problemática de feminicidio en el Estado de México. Hace 3 semanas el propio gobernador del Estado de México lo solicitó, dijo, tiene que activarse la alerta de violencia de género. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque entendió en qué consistía el mecanismo. El mecanismo consiste en que lleguen recursos al Estado, recursos para que se establezcan medidas de prevención. Él lo entendió y por eso es que él mismo lo solicita. Lo que nosotros esperamos es que en Jalisco lo entiendan también las autoridades, que es algo que les hemos estado diciendo desde hace muchos años. Son recursos, implica recursos que les lleguen al Estado para establecer medidas de prevención. Muy bien, déjame hacer, Lupita, una pausa en esta conversación y después de la pausa platicamos específicamente qué es esa alerta de género y en qué cambiaría, por ejemplo, en la vida cotidiana, o a qué obligaría al gobierno si se emitiera esa alerta de género, y en todo caso, pues cuáles serían como los requisitos o prerequisitos que un estado debe de cumplir para que se decrete que en ese estado hay alerta de género. Ya regresamos, no se vayan, estamos en Ángulos.
México se encuentra en la posición 23 con la mayor tasa de feminicidios y en el top 10 de los que se cometen con arma de fuego. Tan solo de 2007 a 2012 se cometieron en México 1.909 feminicidios, comprobados y verificados, cantidad que significa una tasa de 3.2 crímenes por cada 100.000 mujeres. Mientras que El Salvador tiene la tasa más alta de feminicidios a escala global, con 17 crímenes en promedio por cada 100.000 mujeres. Honduras, El Salvador y México están entre los 5 países del mundo con el mayor crecimiento en la tasa de homicidios de niñas y mujeres. Según la campaña Únete de la Organización de las Naciones Unidas, debe calcularse que la mitad de todas las mujeres asesinadas lo son a manos de su pareja actual o anterior, es decir, que se trata de feminicidios. Fíjense nada más la vergüenza de estadística en la que estamos, en el top 5 de los países con mayor crecimiento en el índice de feminicidios, y a pesar de eso tenemos autoridades que tienen miedo de declarar una alerta de género. Antes de la pausa nos dejaba abierto este tema Guadalupe Ramos, con quien estamos platicando en esta ocasión, y Lupita nos decía, lo que hizo cambiar la idea de Erubiel Ávila, hay que decir que esta petición de la alerta de género se hizo todavía cuando era Enrique Peña Nieto el gobernador del Estado de México. Él pues no quiso solicitarla o en todo caso decretarla, y también pues quien lo hace ahora es Erubiel Ávila, pero solo para 11 municipios. También hay un matiz interesante o importante, porque ustedes en realidad lo pedían para todo el Estado, ¿era así? No, nosotras sí, efectivamente lo veíamos para todo el Estado, pero sí señalábamos con claridad cuáles eran los municipios que para nosotras ya representaban un riesgo enorme para las mujeres vivir incluso en esos municipios, ¿no? En el caso de Jalisco, ¿hay algún foco rojo en materia de municipios? Sí, solamente para aclarar un poco lo de este, no es el gobernador quien aunque él lo solicitó, fue un evento más mediático, ¿no? Pero en realidad es todo un procedimiento jurídico que se tiene que llevar ante el sistema nacional. Hay un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que está, la Secretaría de Gobernación es quien dirige, vamos, este sistema, ¿no? Entonces, es un procedimiento que se tiene que seguir. ¿Y no lo puede hacer solo? Por ejemplo, si alguna autoridad estatal o alguna instancia estatal, por ejemplo, como una ONG, no lo solicita, ¿no podría hacerlo directamente la Secretaría de Gobernación y decir, a ver, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Jalisco, ¿hay una alerta de género? No, el mecanismo es muy claro, dice quiénes pueden solicitarlo. Desde la sociedad civil lo señala claramente, las organizaciones de la sociedad civil, como nosotros lo hemos hecho ya desde hace muchos años en varios casos concretos, pero también sí las autoridades solicitando que se inicie precisamente un diagnóstico. El procedimiento es ese, se tiene que hacer un diagnóstico sobre el tema de violencia, concretamente en el municipio o en el estado o en los lugares donde se considere que hay una violencia sistemática en contra de las mujeres y que esto las pone en una situación de riesgo, y a partir de entonces se tiene que decretar la activación de la alerta de violencia de género, ¿no? Pero sí, por supuesto, en el caso de Jalisco, por ejemplo, sí lo pudiera solicitar incluso la propia presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, porque ellas son quienes representan en el sistema nacional, ahí están ellas representando, y ¿no? que hemos tenido mujeres sensibles como Mariana Fernández o como Erika Loyo, pero que lamentablemente, a pesar de que en teoría es un organismo independiente, pues dependen del gobernador, y si el gobernador les dice que no lo hagan, pues un poco desde un punto de vista machista, o un punto de vista de no quemar, entre comillas, la imagen de su gobierno, pues no lo hacen. Sí, eso fue pues algo perverso, la manera en que se utilizó incluso a las mujeres de los sistemas, de los mecanismos, así se llaman mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son los institutos de las mujeres, el que utilizaran a ellas, que las utilizaran a ellas para ir a votar en contra de las mujeres, imagínate. Y te pongo el ejemplo concreto del caso de Jalisco. Cuando estaba en el gobierno panista, que estaba Carmen Lucía como presidenta del instituto. Pérez Camarena, luego diputada. Exactamente, del PAN. Ella fue cuando solicitamos la alerta, en el 2010, la alerta en el Estado de México, ella fue a votar a favor, ¿sí? Allá. Votó a favor y buenísimo, ¿no? Le aplaudimos eso. Cuando regresó le dijimos, ahora hay que votar a favor por la de Jalisco. Claro que en Jalisco no quiso votarla, ¿no? Votó a favor de aquella, ¿por qué? Porque representa un partido diferente. O sea, cuestiones políticas manejo, mezquinas. Por supuesto. Y en el caso de Mariana Fernández, a ella le volvió a tocar, porque solicitamos de nueva cuenta en ese periodo, a ella le tocó de nueva cuenta estar en la mesa de votación para la activación de la alerta de violencia de género y votó en contra.
¿no? ¿Siendo diputada federal? No, ya como presidenta del Instituto Jalisciense de ya. las Mujeres, y fue y votó en contra, porque era ahí sí de su propio partido, ¿no? Entonces, para que veas cómo de manera perversa las utilizan a ellas, Mariana votó en contra de que se activara la alerta de violencia de género en el Estado de México, a pesar de que le hicimos llegar las argumentaciones necesarias para que votara a favor de la alerta, ¿no? Y también le llegamos a hacer las argumentaciones también para el caso de Jalisco. Hasta la fecha ninguna se ha atrevido a solicitarlo, a promover incluso que se genere el diagnóstico sobre la situación de violencia en el Estado. Sí, de hecho platicábamos con el gobernador con motivo de su informe, sería por ahí de marzo, si mal no recuerdo, sobre este y otros temas, y decía que es que sí ha crecido, pero no ha crecido considerablemente. Son apenas 11 casos, si mal no recuerdo la diferencia con el año pasado hasta ese momento, y decía, es que no podemos alarmar a la población tanto poniendo un foco rojo donde no lo hay. Pues es que aunque fuera uno, ¿no? Claro, fíjate que esas declaraciones son muy desafortunadas. Recientemente la propia presidenta del Instituto Jalisciense hizo unas declaraciones similares en donde decía, es que Jalisco está por abajo de la media nacional. O sea, de verdad que esto es una afrenta a las familias de las víctimas, ¿no? O sea, el que las consideren un numerito más. ¿Y cuántas mujeres más necesitan que sean asesinadas para alcanzar su media nacional y para decretar la alerta de violencia de género? Realmente eso provoca agravio y provoca violencia institucional también a las familiares de las víctimas. Parte de la insensibilidad que lamentablemente está caracterizando este gobierno estatal, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las familias de los desaparecidos, que son incapaces de verlos como una historia personal de dolor cercana, humana, y lo ven como un grupo de opositores que quieren joder al gobierno o que quieren quemar. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres pasa algo parecido. En el caso también de plano ni le entramos, ¿verdad?, de cómo se atienden los crímenes por homofobia, lesbofobia, transfobia, etcétera, como si fuera un asunto que en realidad tuviera que ver con cosas políticas para manchar su imagen en lugar de con cosas humanas que ellos tienen que atender, porque para eso se eligieron. Por supuesto, el manejo político perverso que han hecho de estos temas ha llevado a que estemos en las condiciones en las que estamos actualmente. Mira, en el Estado de México, por eso es que hago tanta referencia al Estado de México, porque de ejemplo se debe de tomar. O sea, no debemos de esperar a que pasen 5 años. En el Estado de México pasaron 5 años y fue necesario que reconocieran el problema, la gravedad del problema, para que ya de manera inmediata dijeran, sí, ya necesitamos la alerta de violencia de género, que nos lleguen recursos y ver cómo le vamos a hacer para parar esta escalada de violencia que hay en contra de las mujeres allá. Mira, el caso es que si aquí estamos hablando de 79 mujeres asesinadas, allá estamos hablando de más de 500, es decir, la cifra se rebasó. La problemática del Estado de México es mucho peor que lo que ocurrió en Ciudad Juárez, para que veamos cuál es la dimensión. Entonces, aquí nos esperamos que el caso de Jalisco sea igual, ¿no? A que se rebase para entonces tomar decisiones, ¿no? Que se vuelva casi incontrolable. Que se vuelva incontrolable. Y en este momento todavía se pueden hacer medidas y realizar políticas de prevención. Eso es lo que significa la alerta de violencia de género. La llegada de recursos que están etiquetados a nivel federal para la alerta de género y que allí habían estado sin ejecutarse, fíjate, nadie los quería. Dinero que nadie quería y que les está haciendo falta y que lo está necesitando. ¿Y dinero para qué sería? Si gusta le pregunto después de la pausa, Lupita Ramos de CLADEM, ¿para qué se utiliza ese dinero? Porque se utiliza, por ejemplo, para promover reformas legislativas para que haya mayores castigos, se utiliza para que haya tratamiento psicológico, por ejemplo, de las parejas cuando van a casarse, o para quienes ya viven alguna situación de violencia, para que esa situación, por ejemplo, en el interior de su hogar cambie. ¿Para qué se utilizan esos recursos? Lo platicamos después de la pausa, no se vayan, ya regresamos. Esto es Ángulos. Estamos de regreso en Ángulos, platicando con Lupita Ramos de CLADEM acerca de la situación del feminicidio en México y específicamente en Jalisco, a raíz de que se decretó ya una alerta de género en el Estado de México y que la situación en nuestro estado pues no está mejor que digamos, y que también hay una necesidad específica de políticas públicas y de cosas que tienen que ver con cambiar nuestro comportamiento diario como sociedad para que esto no se siga repitiendo. Y ahí dejamos abierta la pregunta, Lupita, de ¿para qué sirven esos recursos y qué es lo que tiene que hacer para que esto
se pare o empiece con una tendencia a la baja. Hay que meter programas educativos, cambiar las penas, cambiar la legislación, mandar a terapia psicológica a los hombres, centros de reclusión para hombres violentos. ¿Qué hay que hacer? Sí, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en su conjunto. ¿Para qué servirían los recursos? En el propio mecanismo, una vez que se decreta, se establece específicamente para qué van destinados, ¿sí? O sea, no se etiqueta con claridad una vez que se activa. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, se dice específicamente a qué municipios se destinan esos recursos y en qué se van a destinar. Allá, por ejemplo, están solicitando la creación de fiscalías especiales para las mujeres, ¿no? Se está viendo como una necesidad el tema del acceso a la justicia. Acá lo veríamos también, porque si bien se creó el Centro de Justicia para las Mujeres, este se encuentra solamente en Guadalajara, ¿no? Y atiende a una porción muy pequeña de la población. Nosotras pediríamos que se crearan los centros de justicia para las mujeres regionales, por lo menos que por región exista un centro de justicia para las mujeres, que se creen estas fiscalías para las mujeres, porque hasta ahorita esa es una deficiencia que notamos en el sistema de procuración y administración de la justicia. No existe el personal sensibilizado, capacitado, idóneo para atender esas problemáticas. Es decir, los temas de violencias contra las mujeres, las múltiples violencias, están dispersos en varias fiscalías y en varias agencias del Ministerio Público y no siempre atendidos por la gente adecuada, ¿no? Los temas de violencia sexual, por ejemplo, los feminicidios y las otras múltiples violencias, el acoso, hostigamiento y más, que nos podemos poner a ver de cuáles son los casos de violencia contra las mujeres. Para nosotros lo ideal es que sea una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, ¿no? Y todos los delitos y por personal sensibilizado, capacitado y que se adecúen también los protocolos de investigación, ¿sí? En el caso de feminicidio debe de ser con perspectiva de género, sí es necesario hacerle modificaciones, pero también capacitar, en el caso del feminicidio concretamente, a todo el personal que se involucra en los asesinatos de mujeres, ¿no? Si desde el personal de primer contacto, los policías, que son los que llegan primero, y a veces ellos no tienen formación y capacitación en resguardar la escena del crimen, por ejemplo, y ahí se pierden evidencias que son fundamentales para acreditar el tipo penal de feminicidio, ¿no? Entonces, son, te digo, muchos elementos y se tendría que ver con claridad a qué se destinan esos recursos. También ciencias forenses y, por supuesto, pues capacitación de toda la Fiscalía, porque luego hay la doble victimización. Sí, por supuesto, la violencia institucional que se vive y que es cotidiana y que tenemos que ya desnaturalizar, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha confianza que con los cambios que hubo en la Fiscalía se dé también esta posibilidad de cambio en el tratamiento y en la atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas de feminicidio, pero sobre todo lo que nos interesa mucho son las políticas de prevención, ¿sí? O sea, no queremos seguir contando mujeres asesinadas. ¿De qué nos sirve seguir contando mujeres asesinadas? Y como decían los funcionarios en el Estado, alcanzar medias nacionales y números, no es eso. O sea, ¿cuáles son las políticas de prevención que deben de existir y que abarcan un poco lo que tú decías hace rato, desde las cuestiones educativas, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer desde la educación para desestructurar esas formas de relacionamiento que hay entre niñas y niños, los estereotipos que prevalecen todavía entre mujeres y hombres? También las cuestiones de empoderamiento, ¿no? Para las mujeres, para que de manera efectiva ocupen los cargos públicos, ¿no? O sea, si de veras queremos ver efectivos los temas de violencia en su disminución, queremos ver a esas mujeres ocupando los cargos públicos de importancia, ¿no? En la cartera de la administración pública. Sí, de hecho veíamos, por ejemplo, una campaña reciente en redes sociales que era felicitar a los hombres porque habían logrado un club de Toby. Veíamos, por ejemplo, el gabinete de Enrique Peña Nieto, el gabinete de Aristóteles Sandoval, el gabinete de funcionarios de primer nivel que dan a las mujeres, si acaso, 1 o 2 posiciones en su gabinete y son casi las obligadas y un poco pues para que no se diga, ¿no? Ni siquiera, ya no digamos como una cuota y no midiendo talentos de hombre y de mujer y poniéndose a competir, sino de que es que son los cuates, ¿verdad? Claro, y lo que nosotros pediríamos es que en ese aspecto también de manera efectiva se ponga a funcionar la paridad, como se hizo en todas las cuestiones electorales, y aún así nos costó mucho trabajo porque no alcanzamos ese 50-50 que pretendíamos, aún con esa reforma constitucional que logramos de la paridad, porque son muy mañosos los varones. Claro, entendemos que es difícil
que desde el privilegio que han tenido toda la vida de estar en el ejercicio del poder, ceder el poder, dejar el poder, quitarse del poder y dejar que las mujeres lleguen a ese espacio. Esa parte la entendemos, pero de ninguna manera la justificamos. Es decir, debemos de entender que las mujeres debemos de estar en esos espacios y no como una concesión, sino como una dádiva, sino como una posibilidad de un Estado democrático de verdad ir alcanzando o ejerciendo pues de manera equitativa, igualitaria, esas posibilidades de desarrollarnos mujeres y hombres. Y ahora, ¿qué hacemos en lo social para vernos iguales y para vernos con las mismas posibilidades y con las mismas capacidades? Y lo digo, por ejemplo, por lo que pasó en la marcha del sábado, que en la marcha del sábado se exhibía a la mujer como la orgullosa de tener hijos, incluso había la imagen que le dio la vuelta al mundo, era de una que tenía 9 hijos porque Dios así lo quiso. Madre, matrimonio, mujer que está en su casa para tener y para cuidar a los chiquillos. Sí, mira, esas son las cosas que tenemos que precisamente que ya ir desestructurando, ¿no? Cambiando de mentalidades, porque ahí es donde está la simiente de la violencia, justo ahí es donde está. Y después nos preguntamos por qué este chico le tiró un balazo, 2 balazos a la chica que le dijo que no. Bueno, fue porque todo el tiempo le estuvimos diciendo en lo social, es que las mujeres, cosificando las mujeres son para como propiedad o posesión de los varones, son para tener hijos, son para establecer relaciones así binarias, mujer, hombre y demás, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es generar sociedades abiertas e incluyentes, ¿no? Respetuosas de todos los tipos de relacionamientos entre mujeres, hombres, mujeres, hombres, etcétera. Todas las posibilidades de relacionamiento que hay en una sociedad, de familias diversas que existen y demás, y de esa manera, bueno, por supuesto, ir desestructurando todos esos estereotipos, además, que prevalecen. Esa marcha del sábado me pareció que era la marcha del odio, la marcha de la ignorancia también, pero también la marcha del engaño, ¿no? Porque y no tiene, o sea, sí tiene relacionamiento con estos temas de feminicidio, porque ahí es donde se siembran las semillitas de los odios y de todos esos crímenes que después ocurren y que le tratan de encontrar una explicación cuando dices, bueno, si marcharon estas gentes engañadas, porque claro, si a mí me invitan a una marcha por los niños, pues por supuesto que voy a ir a una marcha por los niños, ¿no? Pero en el fondo, cuando atrás de ese eslogan se esconden pensamientos discriminatorios, racistas incluso también y sexistas, bueno, ahí estamos sembrando semillas de odio. Y en el caso de las mujeres, la violencia que se ejerce contra las mujeres y los feminicidios son las semillas de odio que se han sembrado en esos estereotipos de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Y además, bueno, también decir que eso lo vemos con el tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, con la saña con la que se realizan los feminicidios, justamente porque uno se siente fuerte, el hombre se siente fuerte ante la mujer que es débil y que se puede literalmente pisotear. Sí, yo no sé si recuerdas tú, hay una canción mexicana que mucho se canta y se dice El preso número 9. De eso, y muchas canciones, esa es una de las que te comento ahorita, pero hay muchas canciones que hablan de esta violencia contra las mujeres justificada totalmente. En esta canción se dice, es un tipo que mata a la mujer a su esposa y con quien estaba acompañado, le engañaba, y decía, y si vuelvo a nacer, las vuelvo a matar, ¿no? Dice, a mí nadie me va a juzgar en la tierra, me va a juzgar Dios, una cosa así, como que además en nombre de Dios se hacen muchas cosas, ¿no? Dice, Dios me va a perdonar esto porque lo hice como defendiendo mi honor. Y esas canciones las cantamos, las repetimos, hacemos una reproducción de esto que en la vida cotidiana cuando se materializa es una tragedia total, ¿no? Ahora, entonces, volvería a la pregunta, ¿qué hacemos como sociedad en términos de, por una parte, qué tendríamos que cambiar nosotros en nuestro entorno, pero también, qué tendríamos que hacer para exigirle al gobierno que sí declare esta alerta de género y que no tengamos miedo a llamar a las cosas por su nombre? Por supuesto, son 2 aspectos que tú me señalas que son igualmente importantes. Uno es desde lo social, que van desde cosas pequeñitas que tenemos que ir cambiando. Esto de lo que yo te decía de las canciones, de los chistes machistas, misóginos, lesbofóbicos, homofóbicos, que nos reímos de ellos. ¿Por qué nos vamos a reír con estos chistes? Cuando ocurran esas cosas debemos de parar el alto. No podemos continuar con esa burla que se hace desde lo social de las mujeres,
y de todo lo que les representa un riesgo, peligro, lo diferente para la sociedad, ¿no? Entonces esos comportamientos, un lenguaje incluyente, por ejemplo, ¿no? Dejar de hablar en términos masculinos solamente e incluir a las mujeres en el término masculino, como casi ahí estuviéramos, no, hay que visibilizarnos, hay que tener un lenguaje incluyente, no sexista, no discriminatorio. La educación tiene que ser así, una educación no sexista, no discriminatoria. Ese es desde lo social, pero también esta exigencia que tenemos que hacer a las autoridades, a quienes están ahí, que tienen esta posibilidad de decisión, para que en el caso concreto de la alerta de género se active y se active de manera inmediata. ¿Tendríamos que hacerlo directamente con el gobierno? ¿Ustedes tienen alguna, por ejemplo, plataforma, alguna página que se pueda visitar? De hecho, nosotras ya estamos en la elaboración de este documento que por escrito estamos por presentar al Sistema Nacional a través del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitando que se active la alerta de violencia de género en el Estado. Y a quien desee comunicarse con nosotras y estar al tanto de esto, tenemos una página y correo electrónico. El correo electrónico es clademhal@yahoo.com.mx. Muy bien, clademhal@yahoo.com.mx, para que entren en comunicación con el organismo que representa Lupita y que apoyen también con firmas pues esta petición al gobierno, y también, si se puede, directamente buscar a su diputado, buscar al gobernador y mandarle un correo y pedirle que se declare esto en Jalisco, pues para que la situación comience a cambiar. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, esperemos que pronto sea una realidad el que no tengamos que contar mujeres asesinadas en el Estado, no tengamos que contar feminicidios, y que al contrario estemos contando políticas públicas que son tan exitosas que lograron prevenir las violencias en el Estado. Exacto, que por el contrario van a poner a Jalisco en el mapa, pero de lo positivo, de lo que se hizo bien justamente para batir un problema que venía creciendo, lamentablemente. Pues muchas gracias, hasta la próxima, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles, pásenla muy bien.